Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Iniciamos nuevamente, más bien retomamos nuestro programa tradicional, que por razones técnicas y por diversas causas interrumpimos durante 2 semanas nuestra presencia y nuestra información hacia ustedes. Lamentablemente, ciertas circunstancias no nos permitieron mantener la continuidad del programa, pero estamos de vuelta con mucho entusiasmo, con muchas ganas de comentarles a ustedes nuestras actividades, que son en general actividades vinculadas a nuestra función de concejal, pero también nuestra función política. Y les damos entonces la más cordial bienvenida a nuestros televidentes. Como siempre, mantenemos el esquema de nuestro programa y en esta ocasión no vamos a dejar pasar nuestro breve resumen sobre los efectos de la pandemia. Y al respecto, hay que decirlo, hemos tenido un alza de los contagios a nivel nacional, pero también en nuestra comuna. Hoy día tuvimos 32 nuevos casos, sumando en total 43. Por lo tanto, como siempre, nuestras recomendaciones a mantener las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria. Estamos viviendo tal vez un rebrote precisamente porque se liberalizó a partir de octubre el uso de la mascarilla, lo que obliga en alguna medida a que nosotros mantengamos esta responsabilidad de cuidarnos, porque es la mejor forma de cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, amigas, vecinos en general. Así es que comportémonos con mucha responsabilidad, porque la pandemia y sus efectos no han terminado, ni en el país, ni en la región, ni en nuestra comuna. En esta ocasión yo quiero presentarles a un gran amigo, un compañero, que es parte también de las actividades de nuestra comuna. Él asumió hace ya varios años una tarea muy importante en la corporación municipal, como es la convivencia escolar, que ha ido cobrando cada vez más importancia, porque evidentemente dentro de los efectos de la pandemia se produjo una interrupción de este proceso natural y absolutamente necesario de la convivencia escolar. Se perdió esa capacidad de sociabilizar a través de las clases presenciales, y por lo tanto, en alguna medida, esto sigue siendo un tema que debe ser parte de nuestras preocupaciones. Así es que le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Rodrigo Quesada, a quien profesionalmente ejerce como psicólogo y ya es parte del quehacer de nuestra comuna. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo. Así que puede usar unos segundos para saludar, Rodrigo. Muchas gracias, don Alejandro, por invitarme. Digo lo mismo, es muy grato estar con un amigo ya a esta altura del tiempo, que nos conocemos, que hemos logrado trabajar, y estar en este programa de verdad que es muy grato. Así que saludar a los televidentes que nos acompañan el día de hoy, a este espacio que se ha generado de conversación y a este canal también, porque a mí también me toca estar otros días de la semana, y creo que en las comunas es súper importante el espacio de discusión. Te propongo que hagamos una breve síntesis de lo que fueron las actividades municipales del último tiempo. Nuestro director nos va a ayudar con las fotografías, que es una forma de mostrarle a nuestros televidentes las actividades que hemos desarrollado. Ahí van a aparecer. Bueno, ahí estamos en una actividad municipal muy importante, al alcalde con algunas vecinas, ¿verdad?, dirigentes sociales, porque en esa ocasión hicimos entrega de los subsidios, más bien las subvenciones que el municipio entrega a las organizaciones sociales de nuestra comuna. En este caso fueron 53 organizaciones comunitarias que recibieron un total de 32 millones de pesos, una cifra importante que va a permitir ya no solo con palabras, sino que a través de los hechos reconocer la importante labor de nuestros dirigentes, de nuestras dirigentes sociales en la comuna. Sin ellos
evidentemente la comuna, la democracia interna, la capacidad de que la municipalidad gestione anhelos y esperanzas de nuestros vecinos sería prácticamente imposible. Entonces relevamos de esta manera, de forma muy concreta, el rol, la importancia de nuestros dirigentes, de nuestras dirigentes. Don Alejandro, ¿y estos dineros en qué pueden ser utilizados? ¿De qué forma la gente los va a ver en la práctica? Bueno, en realidad estos fondos están destinados a uso exclusivo, previa presentación de proyectos específicos, y las distintas organizaciones van a usar sus recursos, ya sea en capacitarse, financiar algunos implementos de sus sedes, en fin, tiene variada gama de usos. En el fondo es un aporte muy concreto financiero. Yo no sé el promedio, pero estimo que el promedio debe ser de unos 800.000 pesos por organización. Es decir, son recursos bastante importantes, digamos, para nuestras organizaciones. El objetivo de esto, y aquí hay que destacar un trabajo muy importante que está haciendo el encargado de organizaciones sociales comunitarias, el profesional Gonzalo Guarda, porque claramente la pandemia en 2 años afectó también la capacidad organizativa, se produjeron interrupciones, perdieron vigencia muchas organizaciones, entonces reconstruir esa red de organizaciones sociales en la comuna es un elemento muy relevante. Que va en la línea también de construir la comuna, porque son actores relevantes para la comuna, se fortalecen ellos y se fortalece la comuna. Exactamente, fortalece la democracia interna, la capacidad de participar activamente en los procesos de toma de decisión de nuestra municipalidad. Continuamos, estimado director, con otras imágenes. Ahí estamos en un desayuno con nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores en la comuna de Panguipulli, en la ciudad. Aquí contamos, la foto no lo muestra, pero estuvo, por cierto, el alcalde, estuvo el concejal Facomio Sáez, estuvo la concejala señora Georgina Cuyul, y nos acompañó también el diputado Iván Flores. Una actividad muy bonita, también parte de la recomposición de los encuentros presenciales. Estamos viendo imágenes que por 2 años en realidad no se pudieron realizar por la pandemia. Entonces, estos encuentros tienen la virtud de un reencuentro, de una ocasión, digamos, para compartir, para conversar, para socializar anhelos, problemáticas en general. Son muy útiles, sin duda, estos encuentros que estamos realizando en nuestra comuna. Y que tenemos que recordar también, porque se nos ha olvidado quizá en algunos espacios generarlo o conversar, y estos espacios sin duda permiten... Por cierto, yo creo que el proceso de liberalización de las medidas sanitarias está permitiendo también esa retoma del vínculo presencial. La conversación no puede ser únicamente por las redes sociales o por el WhatsApp o todas las redes que existen. Yo creo que para nosotros los seres humanos el contacto físico presencial es fundamental en los procesos de sociabilización y también de fortalecimiento de nuestros vínculos como comunidad. Sin duda. Continuamos, estimado director. Allí estamos en una actividad también muy relevante. Esto tiene que ver con la entrega de recursos financieros directos a nuestros campesinos y campesinas. ¡Qué bien! ¿Quiénes son estos campesinos y campesinas? Personas que no están adheridos a ningún programa como el PDTI o el PRODESAL. Es decir, son personas que desarrollan sus actividades en forma independiente, sin apoyo estatal, y por lo tanto el gobierno del presidente Boric, a través de la Subsecretaría de Agricultura, y por supuesto con la gestión de la municipalidad, otorgó a cerca de 200 campesinos y campesinas un monto de 300.000 pesos como incentivo productivo. Yo diría que también es un acto de validación, de consideración, de respeto a un grupo de hombres y mujeres del campo que normalmente no tienen ayuda. Así es que fue una muy bonita y muy productiva reunión. Pudimos ver los rostros de nuestros campesinos y campesinas porque se sienten de esa manera considerados. Y hay que decir, Panguipulli
sin duda es una comuna, una gran comuna turística, pero Panguipulli sigue siendo una comuna campesina. Nuestros campesinos, digamos, el mundo rural representa cerca del 52% del total de nuestra población, y por lo tanto yo siempre insisto en esto, no hay que olvidar al mundo campesino, porque en el fondo el aporte productivo y alimentario que hacen a nuestra comuna es fenomenal. Pero además ellos no solo son productores, también representan un modo de vida, una cultura, una concepción de una forma de vida que debe ser valorada, respetada y por supuesto apoyada como lo hicimos en esta ocasión. Por lo que logro entender, don Alejandro, es visibilizar un grupo de personas que hace un tremendo esfuerzo por el desarrollo de la comuna al final. Sin duda, porque además en esta coyuntura, en este invierno pasado, en general las personas que están adheridas a los distintos programas del INDAP y de la municipalidad, del Estado en general, en alguna medida tienen un colchón que amortigua el impacto negativo de las nevazones, de los excesos de lluvia. Pero este grupo de campesinos, que son numerosos, campesinos y campesinas, normalmente no tienen recursos y por lo tanto este aporte que se les entregó vino en alguna medida a compensar esas carencias que se les produjeron en el invierno pasado. Y esperamos, ¿no es cierto?, continuar en esta línea de apoyo. Ahí vamos a hacer las gestiones con el gobierno regional y nacional para que efectivamente podamos, no solo con palabras, sino que con hechos, relevar el rol de nuestro mundo campesino. Continuamos, estimado director. Bueno, ese es un grato encuentro con un destacado deportista panguipullense, además profesional, es abogado. Estamos hablando de un físico-culturista que ganó una medalla de bronce en la última competencia de los Juegos ODESUR. Me refiero a don Pablo Matus, a quien saludamos con mucho afecto, porque en realidad estos son personajes muy valiosos para nuestra comuna. Primero porque demuestran que en nuestra comuna hay un desarrollo de las disciplinas deportivas con mucha fuerza, pero también cuando existe un personaje como él que logra una medalla de bronce en un campeonato internacional, también tiene que ver con el orgullo panguipullense. Nos sentimos todos orgullosos porque es nuestra comuna la que está representada. Por eso queremos relevar este encuentro con el señor Matus, que es un gran deportista y un gran profesional. Que además ya no es un deportista solamente panguipullense, ya ahora es un deportista internacional. Internacional. Supuesto, claro. O sea, sin duda, un gran mérito y orgullo para Panguipulli. Continuamos, ahí estamos en una reunión de trabajo con la directiva, digamos, del Cuerpo de Bomberos de Neltume. Ellos nos solicitaron estar presentes, ahí no se ve Facomio Sáez, se ve un poquito desplazado, pero concurrimos allí, digamos, porque también estuvo el concejal David Ruiz, que se ve al fondo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una situación que complica el desarrollo del proyecto de construcción de su cuartel de bomberos, porque hecho el diseño, postulado el proceso a financiamiento, establecía las bases de licitación, hubo en el proceso de toma de razón de la Contraloría objeciones al diseño. Y estas objeciones tienen que resolverse para poder darle curso a este proyecto. Y allí entonces lo que nosotros comprometimos, digamos, y es lo que hay que hacer, primero asegurar que los recursos asignados a este proyecto prevalezcan en el presupuesto, y segundo, crear todas las condiciones técnicas para que las observaciones técnicas hechas por Contraloría General de la República se resuelvan y así poder darle tranquilidad de que vamos a poder licitar correctamente este proyecto que es tan anhelado. Ellos están en una situación crítica desde el punto de vista de la infraestructura y necesitan urgentemente que esto se termine de buena manera para que cuenten con un espacio digno a la importante labor que ellos desarrollan en beneficio de nuestra comunidad. Continuamos, estimado director. Allí estamos en una linda actividad también en Neltume.
me invitaron los dirigentes, las dirigentes de esa agrupación, que es Agrupación de Adulto Mayor Renacer, de Neltume, muy antigua, a la ceremonia de coronación de la Reina 2022. Ahí vemos a la señora María Pichipillán, cantora regional, que le cede el cetro a la nueva reina. Nos acompaña también Joana Gómez, Gustavo Violey, quien es el director de Desarrollo Comunitario, y hay que decir que yo tengo una vinculación muy estrecha con esa agrupación porque en mi época de alcalde construimos la sede que actualmente les presta el espacio, digamos, para sus actividades. Pude ver con mucho orgullo, y quiero decirlo, que ellas aún mantienen las fotos de la inauguración de ese evento. Tuvimos una gran cercanía, yo las quiero mucho, son mujeres, hombres y mujeres muy trabajadores, muy esforzados, que son en el fondo, representan para mí la base del desarrollo de nuestra comuna y nunca debemos olvidarlos. Por esa razón concurrí con mucho gusto y se produjo ahí un grato reencuentro con ellos, porque tenemos una relación de trabajo de tantos años. Y hay que decir que esta ceremonia también fue posible gracias a que se han ido liberalizando las medidas de pandemia, porque todas estas cosas no se podían hacer en pandemia. O sea que hay como una eclosión de actividades en la comuna en todos los ámbitos, que es muy importante. Yo veo dos cosas, don Alejandro, en lo que usted menciona: la importancia de la historia y la importancia de que eso no se pierda, la importancia de los espacios. Por cierto, ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Y así es, que un pueblo que pierde su memoria histórica también pierde el sentido del futuro. O sea, nosotros debemos siempre valorar todo aquello que está vinculado con el pasado. Me refiero al pueblo mapuche, que es un pueblo milenario, pero también a los hombres y mujeres que desde la década del 30 en adelante del siglo pasado se instalaron acá con faenas productivas y que en el fondo le fueron dando cuerpo y alma a nuestra comunidad. Construyeron las calles que nosotros caminamos hoy día. Así es, y le dieron vida cultural también a nuestro querido Panguipulli. Continuamos, estimado director. Ahí estamos con otro gran deportista, pues, esforzado, muy disciplinado. Me refiero a Alfredo Farfal. Él hace artes marciales, participó en un campeonato en Concepción, entiendo, y obtuvo una medalla de oro en una actividad de su disciplina. Quise poner la foto para recordar que las capacidades y habilidades deportivas de nuestra comuna son tan variadas, porque vemos esto en el fútbol rural, lo vemos en el taekwondo, lo vemos en el judo, lo vemos en el básquetbol, en el remo. Se me olvidan algunas, digamos, pero en general nuestra comuna tiene una gran vida deportiva, y estos liderazgos que hemos mostrado hoy día en alguna medida representan esa diversidad, y yo creo que nuestra comuna tiene, y nuestra municipalidad en particular, Rodrigo, debe entender que cuando se entregan recursos para el deporte, se está haciendo una inversión social de gran valor, pero además tiene otro valor social, y es que cuando tú implementas y desarrollas con mucha fuerza las actividades y las disciplinas deportivas, también estás construyendo un muro de contención a las malas prácticas sociales, ¿verdad? Porque el deporte disciplina físicamente, pero también espiritualmente, y los éxitos deportivos se van transformando en paradigmas de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, y por lo tanto no hay que pensar que la inversión en deporte sea un gasto, es una inversión O sea, de alto valor. La pregunta es, ¿de qué forma hacemos que sea menos el esfuerzo individual y que el esfuerzo sea más colectivo por apoyar a quienes están en el deporte? Claro, porque aquí en el fondo lo que hay que lograr es que, en este caso desde la Corporación del Deporte, seamos capaces de verdad de entender el alto significado de la gestión deportiva.
yo creo que nosotros, el Consejo Municipal, debemos invitar pronto al secretario general de la Corporación del Deporte para que nos entregue un profundo análisis, un profundo informe respecto de cómo ha sido la gestión en nuestra gestión actual desde el 2021. Porque evidentemente la municipalidad nunca va a tener, digo, los recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades deportivas. Por lo tanto, aquí hay que incorporar la gestión como un elemento clave, tanto hacia el mundo privado como hacia el mundo de público, regional y nacional. De lo contrario, siempre vamos a tener cuellos de botella financieros. La codiciada mirada estratégica de Así los es. procesos. Sí. Continuamos. Bueno, aquí una foto con mi amigo y compañero también Luis Cubertino, gobernador de nuestra región. Esta foto, por cierto, refleja el grado de amistad y solidaridad que nos une a Luche y a mí, pero por sobre todas las cosas, yo acudo al gobernador cuando siento necesidad de que el gobierno regional mire con mayor profundidad y con más importancia los anhelos y las necesidades de desarrollo de nuestra comuna. De tal manera que en esta reunión hicimos con el gobernador una revisión de la agenda de trabajo del gobierno regional hacia Panguipulli, bajo el prisma, digamos, de que Panguipulli es una comuna fundamental para la región y por lo tanto esta valoración que debe hacerse del gobierno regional tiene que traducirse en acciones concretas, porque esta comuna tan grande tiene, a diferencia de otras comunas, costos de operación que son bastante elevados. Me refiero a los costos de la salud, me refiero a los costos de educación, traslados, ¿verdad? Movilización, benzina, neumáticos, etcétera. Y de tal manera que lo que le estoy planteando a nuestro gobernador, y así lo he hecho también en el Consejo, es que dada esa mayor volumen de gastos que nacen de las características geográficas de nuestra comuna, es necesario complementar financieramente algunas áreas. Y con el gobernador hemos concordado en un concepto que se denomina financiamiento complementario específico para que nuestra municipalidad, en aquellas áreas en que no puede, por las carencias normales de recursos en los municipios, pueda solicitar recursos del gobierno regional, en este caso el Consejo Regional, para suplir esos mayores gastos que representa la singularidad que actualmente tiene Panguipulli. Entonces fue una conversación grata, por cierto, pero transmitiéndole al gobernador la importancia de considerar a Panguipulli como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo y crecimiento de nuestra región. Que obedece también a que no todas las comunas son iguales y no todas las necesidades tienen el mismo significado. O sea, no todas las comunas tienen alto nivel de dispersión de Panguipulli, que encarece la gestión. No, entonces eso es una mirada territorial. Y eso se expresa claramente, por ejemplo, en el área de la salud. Tú sabes que el mecanismo de financiamiento, el instrumento de financiamiento es el per cápita. Ese per cápita está hoy día tiene un valor de 11.000 y tantos pesos por persona. Y Panguipulli, el sistema de atención primaria de Panguipulli, posee 39.255 usuarios. Es decir, tenemos más usuarios que población registrada. Ese es un indicador de dos cosas. Primero, que ha aumentado la población de Panguipulli, pero también que hay población de otras comunas que se atienden en nuestros consultorios. Y por lo tanto, es necesario trabajar el concepto de compensación. Por eso yo, no quiero decir inventé, pero desarrollé y le planteé al gobernador la necesidad, y se lo planteaba al Consejo también, la necesidad de desarrollar este concepto de financiamiento complementario que dé cuenta de estos mayores costos de los que estamos hablando. Claro. Es una tarea fundamental, porque si no vamos a seguir aumentando los déficits y vamos a seguir teniendo dificultades con la atención a nuestros vecinos y vecinas. Fíjate que, solo para ejemplo, dar un ejemplo, el sistema nuestro de atención primaria contrata
los servicios de laboratorio al hospital. Si tú vas hoy día a solicitar un examen al laboratorio, te van a dar hora probablemente para octubre o noviembre del próximo año. Es decir, hay ahí un cuello de botella tan grande que debe enfrentarse de manera urgente. Por esa razón es que en una reunión técnica que sostuve con el director de salud, el doctor Alan Barra, usando el concepto de financiamiento complementario, se hizo una petición específica al gobierno regional para dotar de mayores recursos financieros, de tal manera que pudiéramos destrabar ese cuello de botella que hoy día está afectando la calidad de vida de tantas personas. Es decir, una persona que ha tenido un examen urgente no puede esperar un año para que le respondan con un examen. Entonces ahí hay una irracionalidad. Cuando yo hablo entonces de hacerse cargo de que Panguipulli es una comuna muy especial, estoy hablando de cosas muy concretas y que requieren soluciones, y no vamos a dejar de bregar por conseguir esas soluciones en el nivel que sea, pero tenemos que preocuparnos de ello porque finalmente nuestros vecinos la están pasando mal en ese sentido. Continuamos, estimado director. Si tenemos otras imágenes. Ya, ahí tenemos una imagen muy bonita, una gran actividad que se denomina las Olimpiadas Deportivas de la Enseñanza Media. Participaron 5 liceos públicos y privados, 700 alumnos compitieron, y ahí estamos viendo solo una imagen del momento de la apreciación, de la premiación. Es destacable esta actividad, también es la primera post pandemia. Yo estuve en el gimnasio ahí, Rodrigo, y se notaba el fervor, el entusiasmo, la ansiedad que produjo la pandemia, porque finalmente nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, necesitan de estos espacios para poder sentirse parte de un quehacer comunal. De tal manera que yo felicito la organización, que estuvo perfecta, a los directores de los colegios, a sus equipos técnicos, porque realmente nos brindaron una jornada muy hermosa y que debe repetirse y debe incrementarse aún más, porque esas son las acciones que permiten desarrollarnos como una comuna viva, vital, con ganas de hacer cosas, y allí están los líderes del futuro. O sea, son las opciones que entrega el deporte. Claro. Y cómo el deporte colabora en la construcción de identidad de nuestros jóvenes y adolescentes, niños y niñas también. Fíjate que el deporte, como la música, y yo es una experiencia concreta, no estoy hablando solo de cosas abstractas, el deporte y la música disciplinan física y espiritualmente a nuestros jóvenes. Se produce ahí un crecimiento también cognitivo, importantísimo, porque cuando tú practicas la música, tu cerebro y tu cuerpo se coordinan de una manera espectacular. Yo lo vi cuando creamos la primera orquesta escolar en Panguipulli. Daba gusto ver cómo una gran masa de niños y niñas empezaron a desarrollar sus talentos, y hoy día, bueno, ese proceso culminó, digamos, en alguna medida simbólicamente con la construcción del Teatro del Lago. O sea, fue tanta la energía que se desarrolla que nacieron alianzas, en este caso con los amigos de Panguipulli, que permitieron todo lo que estamos viviendo. Y hoy día, de verdad, creo que Panguipulli tiene condiciones extraordinarias, si sabemos hacer las cosas, para transformarse en un paradigma cultural en la región de los ríos y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Son pocas las comunas en Chile que pueden decir que muchos de sus niños pueden acceder a un instrumento, y eso es vital para el desarrollo, como bien dice usted. Por eso es tan importante resaltar que cuando una autoridad de cualquier nivel tiene un sentido del desarrollo estratégico y es capaz de concatenar lo chico con lo grande, obviamente el desarrollo llega, porque lo vas previendo, lo vas planificando, vas construyendo la carretera que te permite llegar al desarrollo. Si no lo haces, lo que ocurre siempre es la inercia.
Y tú sabes que el aparato público, una municipalidad puede perfectamente funcionar sin un alcalde. ¿Sabías eso? ¿No? Puede. Puede. Claro, continúa el proceso administrativo, la gente sigue trabajando. Claro, ya. Lo que hay que hacer, lo que tiene que representar el alcalde es la visión. O sea, mezclar lo contingente, de esa unión entre lo chico y lo grande. que podrías decir también lo contingente con el futuro. Exactamente. Entonces, por eso estas cosas son tan importantes y por eso nosotros insistimos desde este programa en la necesidad de la mirada estratégica. Nosotros no podemos hacer gigantescas obras descontextualizadas del futuro. Y pongo un ejemplo. Fíjate que voy a comparar porque tengo derecho a hacerlo. Cuando nosotros construimos el CEFAM, ahí al lado del terminal de buses, aplicamos la ordenanza de fachada que elaboramos en el primer periodo de mi gobierno comunal. Y mire el edificio que quedó. Hermoso. Parece una clínica privada. Así dice la gente cuando viene ¿Me entienden? de otra ciudad igual. El Teatro del Lago es una gran obra, sin duda, pero alguien omitió aplicar la ordenanza de fachada. ¿Verdad? Qué distinta sería la estética de ese edificio si hubiésemos aplicado la ordenanza de fachada. Pero lo más grave, a mi juicio, es que ese edificio está, igual que la Costanera, descontextualizado, porque no se previó los estacionamientos, la movilidad, el tema de las bicicletas. Y entonces yo siempre insisto en esta imagen, que en los próximos años, a más tardar en 7 o 10 años, nosotros vamos a tener, aparte del Teatro del Lago, en la avenida Gabriela Mistral, vamos a tener el nuevo edificio consistorial y más arriba vamos a tener el hospital. Ya traspasamos los terrenos, ¿no es cierto?, para la construcción del hospital, para que se haga el diseño. Entonces, imagina tú, en 10 años más, si no modificamos la vialidad urbana, vamos a tener un caos. ¿Me entiendes? Entonces hay que imaginarse que desde el Teatro del Lago se va a producir un flujo que tú puedes hacer transitar desde la Costanera, una vez que esté terminada la segunda etapa, calle Roble Guacho, avenida Gabriela Mistral, atravesar Juan Pablo II, porque ahí hay un tramo que no está terminado, en doble avenida hacia la carretera que nos conecta con Lanco. Esa es una tarea fundamental, porque si no lo haces vas a tener unos cuellos de botella gigantescos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a trabajar en esa tarea. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cuál es la forma en la cual podamos mirar eso y también tener un camino? Bueno, las respuestas a esto son la concordancia, el consenso entre la planificación municipal y la planificación regional. Es decir, hay que sumar energías muy concretas, que son financieras y que son técnicas, para enfrentar esa situación. Ahora, imagina tú que nosotros pudiéramos efectivamente terminar el tercer tramo de la avenida Gabriela Mistral. ¿Cuál va a ser el efecto? El primer efecto va a ser que vas a hacer desaparecer el cuello de botella, el verdadero embudo que se nos produce cuando bajamos desde Lanco a la ciudad de Panguipulli. Ahí tienes un embudo hoy día y que se incrementa cada día más. Si tuvieras la avenida de la Gabriela Mistral terminada, ese embudo desaparece. Y además tiene otro beneficio, y es que puedes hacer 2 accesos al hospital. ¿Me entiendes? Uno por la avenida, por la ruta de Lanco, y el otro por la avenida Gabriela Mistral, que tiene que empalmar, obviamente, a la ruta Lanco. O sea, ahí tienes 2 beneficios concretos. Entonces, yo digo, hay que empezar a trabajar en esto. Y de hecho, yo he empezado a trabajar porque me he reunido con todos los CEREMIS, me he reunido con el gobernador y está a punto el gobernador de hacer un llamado a una mesa técnica con la municipalidad precisamente para abordar estos temas de manera responsable. Porque además, dado el crecimiento de Panguipulli y de la ciudad, hay otra arteria que es estratégica y es la conexión entre la población
Manuel Rodríguez a través de un puente con la avenida, con la calle San Sebastián. Atraviesas Padre Sigifredo y te empalmas a la ruta Alanco. Son cuestiones fundamentales para el futuro urbano de Panguipulli. No hacerlo hoy día es postergar e incrementar el caos vial que vamos a tener en los próximos años. Entonces, cuando hablamos de planificación urbana, estamos precisamente hablando de temas muy concretos. ¿Te fijas? Claro. Entonces, Y que los vivimos en el verano, además, porque en el verano... Exactamente. Pero lo más importante es que las obras no pueden ser islas. Las obras tienen que planificarse y ejecutarse conectadas a un plan, a una idea de largo plazo estratégica. Por eso hablo siempre de que la virtud de los líderes es ser capaces de conectar lo chico con lo grande. Si no lo hacemos, podemos tener mucho éxito en cosas chicas, pero las futuras generaciones nos van a reclamar. A este consejo en particular, bueno, ¿y qué hicieron? Por responder a estas necesidades que el futuro planteaba. O sea, es tiempo de actuar en ese sentido. Vamos a una pequeña... Ya, continuamos. Esa es una foto también importante. Ustedes saben, estimadas televidentes, que estamos en proceso de discusión del proyecto de presupuesto año 2023 para nuestra municipalidad. Por ley, el Consejo debe aprobar este proyecto que presenta el alcalde a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Es decir, antes del 15 de diciembre nosotros tenemos que aprobar el presupuesto que nos presente el alcalde. Aquí estamos en una reunión de trabajo, la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal, que está presidida por el concejal Facomio Sáez, la integra la señora Georgina Cuyul y quien les habla, y estamos programando una serie de reuniones técnicas precisamente para ir, preparando el acuerdo de diciembre. Las finanzas municipales son siempre un tema muy complejo, porque primero están regidas por leyes específicas, normas específicas del Estado, y porque siempre las demandas ciudadanas superan la capacidad financiera del municipio. Entonces, el municipio de Panguipulli es un municipio que ha crecido ya prácticamente de 18.000 millones de presupuesto, tiene costos fijos elevados, porque tiene que asegurar el pago de su personal, hay que pagar arriendos por los edificios post-incendio del año 2020. Todas estas cosas, el aumento de los costos de la vida, que también afecta directamente a las municipalidades, y aquí les comento, y te lo comento a ti, Rodrigo, porque no sé si lo sabes, pero las municipalidades son un órgano del Estado que compra y paga IVA, pero no descuenta IVA. ¿Ya? No lo sabía. Bueno, te lo transmito hoy día, no descuenta IVA. Entonces, esa es una irracionalidad del Estado, obviamente, ¿ya? Pero es un elemento que hay que tener presente también en cuanto a costos en las municipalidades. De tal manera que estamos en una situación compleja, hay que decirlo, el país no está en una buena situación económica, hay amenaza, ¿no es cierto?, en la inflación, el crecimiento es bajo, y por lo tanto este presupuesto debe ser desarrollado, elaborado, digamos, y acordado con mucha rigurosidad. Don Alejandro, tengo una duda al respecto. ¿Cómo se priorizan las necesidades? ¿Cómo se van priorizando los recursos? Bueno, ¿con quién se va conversando? Las primeras prioridades son, obviamente, mantener capacidad de pago de los gastos fijos. Eso es una prioridad. Ya, desde ahí se inicia. Claro. La segunda prioridad siempre debe ser la capacidad del municipio de atender las demandas de nuestros vecinos en el área social, camino, desarrollo productivo, etc. Entonces, uno tiene que ir siendo capaz de priorizar. Es como en las familias, cuando se produce una contracción de los ingresos de una familia, ¿qué hacen los papás? Lo primero que hacen es priorizar. Priorizar. Eliminar gastos superfluos. Entonces, por eso yo decía
hagamos un análisis muy riguroso de los gastos superfluos. O sea, si vamos a gastar, por poner una cifra, 1,5 millones en un cóctel, gastemos 200 lucas, 300 lucas, por poner un ejemplo. Seamos austeros con el uso de los recursos públicos. En la corporación están solicitados prácticamente 2.000 millones de pesos para el año 2023. 2.000 millones de pesos. Y el Consejo Municipal aún no conoce el fondo de la crisis de la corporación. Entonces, tendríamos que aprobar 2.000 millones, son 1.900 y fracción, yo digo redondeo en 2.000, casi a ciegas. Y eso obviamente es una irresponsabilidad. Entonces, antes del 15 de diciembre, el alcalde y su equipo deben entregar información fidedigna de cuál es la realidad de la corporación, cómo se toman las decisiones en la corporación, porque hemos conocido remuneraciones elevadísimas, ¿ya? Que pasan un poco piola, digamos, pero que se contrasta con que en el pleno invierno nosotros tuvimos escuelas sin leña y sin internet, y en condiciones físicas de infraestructura muy deterioradas. Entonces, cuando hablamos de priorización, no solo tiene que ser el recorte del gasto superfluo en la operación de la municipalidad, también tiene que ser una actitud general de nuestra municipalidad, una actitud, digo, generalizada de austeridad, de responsabilidad. Entonces, esta discusión es la que estamos haciendo en esa imagen que mostré con la Comisión de Finanzas, con el equipo de finanzas de la municipalidad. Yo quiero decir que tanto los dos Roberto Montesinos, Roberto Gutiérrez, don Miguel Lacesplan y otros funcionarios que no recuerdo el nombre ahora, yo tengo mucha confianza en ese equipo. Ellos son muy responsables. Y entonces yo creo, y además son muy capaces. Por lo tanto, creo que este consejo tiene una facilidad, y es que puede hacerse asesorar por este equipo para tomar las mejores decisiones, para que el alcalde tome las mejores decisiones. Aquí no estamos hablando de votitos más, votitos menos, politiquería. Aquí estamos hablando de una cuestión muy seria. Nosotros tenemos que asegurarle a nuestra ciudadanía que en este momento tan difícil que enfrentan las finanzas del país, nosotros aquí en Panguipulli no vamos a dejar de cumplir las tareas esenciales. Pero para eso hay que priorizar. Hay que analizar, conocer. Y hay que saber dónde vamos a recortar, dónde vamos a ser cautelosos con el gasto. Nos vamos a una pequeña pausa, estimados amigos y amigas, y ya volvemos con más conversación. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Mantendrán los precios. Me darán más megas si me quedo. Me dijeron que mañana se arregla. Venimos a instalar Mundo, la internet fibra más rápida y estable de Chile. Saca los fantasmas de tu mala conexión y cámbiate la internet fibra más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. ¡Wow! Esto sí que es fibra. ¿Dijiste fibra? Pero con respeto. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio.
todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chilemat. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Estamos de regreso con nuestro programa informativo. Antes de iniciar esta conversación ya más política con nuestro invitado especial, queremos recordar que octubre es un mes de muchas conmemoraciones. Partimos el 16 de octubre con el Día de los Profesores y las Profesoras. Estuvimos ahí en todas sus actividades. Un abrazo fraterno y reconocimiento eterno también para ellos y ellas. Luego vino la celebración, conmemoración del Día de los y las Asistentes Sociales, que también son personas que cumplen un rol fundamental en el proceso educativo. Asistentes de la educación, don Alejandro. ¿Cómo? Asistentes de la educación. Sí, los asistentes de la educación. Sin ellos, un centro educativo no podría funcionar. Por lo tanto, también celebramos con ellos y los abrazamos desde acá en el día aniversario. Y hoy día, el 28, cumplen año, también tienen día especial nuestros funcionarios y funcionarias municipales. Hemos estado en esta semana acompañando múltiples actividades deportivas, culturales, artísticas. De hecho, hoy día me correspondió, junto a la señora Georgina, ser jurado de las actividades artísticas desarrolladas en el polideportivo. ¿Y se sabe quién ganó ya o no? No, yo no sé, yo entregué mi puntuación nomás. Pero no sé solamente su puntuación. Pero quiero decir que fue muy grato, porque también nuestros funcionarios y los profesores y asistentes de la educación, primera vez post pandemia que pueden hacer estos encuentros ya de manera masiva, lo que genera también una expectación y un ánimo y un estado de ánimo muy especial. Así es que compartimos con todos ellos el cariño que les tenemos, el respeto por su función y nuestro compromiso de apoyarlos en todo aquello que nosotros podamos, y lo haremos siempre con mucho gusto. Pues bien, terminada esta primera etapa informativa de las actividades municipales, queremos llevarnos al invitado especial, don Rodrigo Quesada, a un tema que siempre importa, porque es parte de las conversaciones en nuestra comuna. ¿Cómo ves tú nuestra educación pública en Panguipulli? A ver, tú mirando desde dentro y desde fuera? O sea, para mirar la educación, lo primero que hay, que no se puede mirar solamente la de una ciudad, sino que la educación también responde a un contexto que es también nacional. Sin duda que, y en este saludo a los profesores y profesoras que me sumo y de los asistentes y las asistentes de la educación, que además soy asistente de la educación, qué duda cabe de las complejidades que se han vivido en el presente año post pandemia, lo conversábamos un poco, esta crisis de lo colectivo, esta crisis de lo social, y el sistema educativo en general es sensible a lo que pasa en el contexto, no es ajeno a lo que pasa en el contexto, todo lo que está afuera tiende a afectar al sistema. Y en ese sentido, al igual que en el país, evidentemente hemos tenido que en el sistema educativo estar trabajando constantemente para poder ir mejorando la calidad de las relaciones sociales, tanto de niños y niñas como para que éstas puedan ser de carácter positivo. Estamos hablando que nuestros y nuestras estudiantes pasaron mucho tiempo sin compartir con otros niños y niñas en un espacio como una sala. Y esto requiere, pero sin duda, un nuevo, no es un juicio, no es algo malo ni bueno, sino que requiere una nueva mirada, y ahí sacarse el sombrero por el trabajo que realizan nuestros profesores y profesoras y asistentes de la educación en la comuna, que han tenido que asumir este desafío
y que sin embargo, por lo que uno logra ver, los desafíos, los conflictos que se enfrentaron en una primera etapa, cuando se vuelve presencial, con el tiempo ya, al menos en un porcentaje importante, se han ido disminuyendo gracias, vuelvo a lo mismo, al trabajo y al esfuerzo que hacen cada día los y las asistentes de la educación. También como país vivimos una paradoja en términos educativos, porque la cantidad de tiempo que estuvimos fuera de las escuelas también va generando esto otro, que es la dificultad frente al aprendizaje, y que va de la mano con esto social y social que le comentaba hacia un segundo. Entonces, esa realidad implica mirar la educación desde un punto de vista mucho más holístico, mucho más global, y en el cual hay que mirar y profundizar el apoyo a todos, no pensar solo en estudiantes, sino que también pensar en los funcionarios, en los profesores y profesoras, en los asistentes de la educación y en la familia en general. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Rodrigo? Porque la pandemia nos ha dejado 3 efectos permanentes, quiero decir. Uno de ellos es que obviamente la clase telemática impidió la sociabilización entre los niños, lo que tiene un efecto directo en su comportamiento, ¿verdad? Segundo, perdimos aprendizaje, es decir, hubo un déficit de aprendizajes que probablemente haya que asumir y que va a costar un tiempo determinado volver, digamos, al equilibrio histórico. Y lo tercero es que los profesores y profesoras tuvieron que improvisar una forma de llegar con la clase a los niños, ¿verdad? Porque no, digamos claramente, no había una metodología, no había una pedagogía establecida para la clase telemática. Pero a la vez los profesores se dieron cuenta que la realidad socioeconómica de las familias, es decir, de una clase de 40 niños, probablemente a través de la conexión telemática, un porcentaje tal vez de un 20%, 25% no podía conectarse porque no tenían acceso a Internet. Es decir, también la pandemia mostró esta enorme carencia, esta enorme desigualdad que se produce en el acceso a la Internet. ¿Cómo enfrentamos esto? Porque además todos sabemos que la educación en Chile es una especie de subsidio a la demanda y no tiene un financiamiento basal. Es decir, el Estado no financia lo que realmente le cuesta a una escuela hacer docencia. Claro. Ahora, dentro de lo que usted dice, agregaría que por eso decía que la educación responde al contexto. Si en un país existe desigualdad económica, esa se va a ver reflejada en los procesos educativos. Y sin duda la pandemia nos visibilizó muchas realidades. Ahora, el cuento es cómo se sale de esto o cómo se avanza. No es solo con la mirada desde el sistema educativo, sino que también tiene que ver con una mirada del sistema económico y también tiene que ver con la mirada de cómo construimos sociedad. Ahora, haciendo un punto que es relevante, el aprendizaje considera un proceso social. Antiguamente, o en los años 60, tuvimos como una fiebre del cognitivismo en la cual pensamos que el proceso de aprendizaje era un proceso más individual. No, el proceso de aprendizaje es colectivo. Y segundo, es afectivo. Sobre todo en situaciones vulnerables. Si yo no tengo un compromiso o un sentido de lo que aprendo, difícilmente voy a poder aprender. Y lo llevo a un ejemplo muy sencillo, don Alejandro. Una persona que está triste tiene más dificultades para entender a un otro porque está concentrado en sí mismo. Una persona que está alegre tiene más posibilidades de aprender. Por lo tanto, y volviendo a lo que usted me mencionaba, la educación requiere de una mirada holística, una mirada económica, una mirada de desarrollo que va más allá del sistema. Y llevándolo a la comuna, es también necesario pensar que se hace a través del PADEM, pero es necesario también ponerle una línea estratégica. ¿Qué es lo que queremos promover del sistema educativo de aquí a 10, 15 años? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades más allá de lo técnico? Y ahí yo tengo una pequeña diferencia. En Chile, el ministerio, de hecho, recién la tarde tuve una conversación con personas de otros países de sistemas educativos, en donde, por ejemplo, nuestros documentos orientadores o lo que hace el ministerio es muy alabado. Es relevante y es escuela para muchos países.
pero en donde nos falta, creo yo, aquí ya algo más personal, en cómo eso lo llevamos a las escuelas, en cómo las escuelas sienten eso, en cómo generamos identidad frente al proceso educativo. Yo entiendo perfectamente que el proceso educativo es un proceso muy complejo, muy holístico, que integra demasiados factores y muchos de ellos que no los puede controlar la escuela. Me refiero, por ejemplo, a las realidades socioeconómicas o socioemotivas de las familias, que como tú dices, generan, digamos, impactos negativos cuando esto es negativo y positivo cuando efectivamente hay una familia que está a la altura de acompañar a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Pero vamos a la responsabilidad del Estado. Yo creo que es evidente, desde mi experiencia y lo que uno puede leer, que esta transformación y mejoramiento de la educación en Chile pasa por superar conceptos mercantilizados en educación. O sea, porque hoy día, si quisiéramos comparar un niño en un colegio privado o particular subvencionado de alto nivel, está recibiendo en promedio sobre 300.000 pesos mensuales, a diferencia de lo que recibe un niño que va a una escuela municipalizada. Es decir, mientras no transformemos esta primera base fundamental, vamos a estar reproduciendo siempre la desigualdad. Entonces creo que hay una responsabilidad de la política. Lamentablemente aún no nos ponemos de acuerdo en el país para definir claramente si el Estado va a ser capaz de financiar de manera basal el costo educativo o no. Claro, y en lo que usted dice, a ver, yo hago una descripción del sistema educativo y de las diferentes variables que están dando vuelta. Pero después, como también lo dice usted aterrizándolo, la educación es tremendamente importante porque es la segunda oportunidad para un niño o una niña. Es la segunda oportunidad. La primera oportunidad está en la familia y la segunda es la escuela. Y eso requiere una mirada de Estado y requiere una mirada estratégica del proceso. ¿Cuál es la dificultad, entre comillas, de educación generalmente? Que el producto o el resultado no lo ves mañana. O sea, no te genera un rendimiento social hoy día o mañana, sino que te lo genera a largo plazo. Es una inversión a largo plazo. Y es una inversión que un Estado, más allá incluso del color político, tiene que estar dispuesto a dar. Tiene que estar dispuesto, sobre todo en este escenario tan cambiante que tenemos hoy en día, en el cual, más que el contenido, evidentemente que son más importantes las habilidades que están vinculadas al siglo XXI. Convengamos en que no es solo un tema de financiamiento, aun cuando la estructura financiera hoy día refleja una mercantilización de la enseñanza y una, yo diría, segmentación también brutal de una élite que tiene excelentes condiciones para aprender y una base social con enormes dificultades de todo tipo. Entonces, claramente, la educación, el tipo de educación y lo que permita cubrir, digamos, esa variada gama de factores que inciden en ella, va a depender exclusivamente de las transformaciones políticas y sociales que seamos capaces de imponer desde el Estado. No, sin duda, don Alejandro, y apoyando esa tesis, que, o sea, el sistema chileno está tan vinculado a lo mercantil que la forma en la cual se estructura es así. Por ejemplo, es oferta y demanda. Está vinculado a la oferta y demanda. Si yo elijo tu colegio, si alguien elige mi colegio, llega la plata. O sea, mirada económica. ¿Me entiendes? Es como un producto. Yo elijo el producto. Si tú eliges mi producto, yo te paso plata. Entonces, esa mirada evidentemente que tiene que tener un cambio. En términos prácticos, para que nuestros televidentes tengan una visión gráfica, en el fondo el director de un colegio determinado va a tener más plata si logra mayor matrícula, pero no es solo la matrícula, es la asistencia media que se mide a través de un mecanismo muy preciso. Es decir, ese mecanismo establecido en la ley que, entre paréntesis, promulgó el dictador Augusto Pinochet la noche del 10 de marzo de 1990. La Ley General de Educación se firmó en esa noche del domingo, o sea, horas antes de que asumiera el primer gobierno democrático del país.
esa ley establece las bases que hoy día nos afectan. Y por lo tanto hay una responsabilidad política profunda, más allá de que seamos de izquierda o de derecha, en la transformación del proceso educativo a través de una nueva filosofía del Estado respecto de la educación. Y que lo vivimos día a día, o sea, existe una dificultad tremenda económica. Yo creo que, me imagino, que en la mayoría de los DAEM o corporaciones también vinculadas al tema de la pandemia, cuando baja, se promedia la asistencia y se promedia la matrícula, que realmente genera una dificultad. Y al final la dificultad se genera en los lugares más vulnerables al final, porque además para terminar con esto. O sea, si es cosa de observar esa brecha entre la matrícula y la asistencia media. O sea, los niños y niñas que no llegan a la escuela y que están matriculados son siempre, generalmente, de sectores con graves problemas de acceso a la escuela, ya sea por falta de movilización, falta de caminos, problemas graves de alimentación, conflictos tal vez incluso en las propias familias. O sea, hay una serie de factores que el mecanismo que se eligió para el financiamiento no ve, ni puede verlo porque no le interesa. Es que el sistema chileno educativo también está construido sobre un concepto de desigualdad territorial también. Además. También tiene ese componente muy arraigado, porque aquellas escuelas que están más vulnerables tienen menos espacio. No va a ser tema de conversación nuestra hoy día, pero obviamente ya en el 2023 comienza la cuenta regresiva para el traspaso de la educación municipal a los sistemas locales de educación. Entiendo yo que en nuestra región ya se conformó el equipo directivo y probablemente en el 2024 comience a funcionar el nuevo sistema. Esa es una discusión que no vamos a alcanzar a dar hoy día, pero en alguna medida representa una esperanza de corrección, digamos, de estas deformaciones que ha mostrado el proceso educativo. Pero, insisto, si no hay una modificación de la filosofía con la que vamos a concebir la educación pública y que se traduzca en leyes de la República que efectivamente creen las condiciones para que esto sea con un financiamiento y con una pedagogía y recursos distintos, nos vamos a seguir en lo mismo. O sea, hoy día se habla, y que es fundamental, y que es prioridad, y que lo vivimos día a día, de generar un gran acuerdo por la seguridad. Pero también nos falta generar un gran acuerdo por la educación. Claro. Pero no diciendo, y ojo, que yo siento que el sistema educativo ha avanzado mucho, ha avanzado montones. O sea, lo muestran las pruebas estandarizadas, lo muestra cuando comparamos con otros países en Latinoamérica. Chile es modelo para muchos países, pero eso no significa que estemos en un punto final. Eso significa que todavía tenemos muchas carencias y necesitamos muchas soluciones y desafíos, y necesitamos un doble acuerdo. Pero aquí, como nos queda poco tiempo, también quiero tener la otra mirada, la mirada, le voy a decir, la mirada al revés. Porque también es bueno recordar la historia, y en esto que estamos conmemorando el Día del Profesor y del Asistente de la Educación, ¿cierto? A mí me causa, yo no soy de Panguipulli, yo soy de fuera, llevo 10, 11 años acá en la comuna, y me causa mucho cariño, mucho sentido de identidad, el cómo los profesores y profesoras construyeron las escuelas en Panguipulli. Cómo fueron capaces de construir una escuela allá en el cerro para cumplir una labor social muchas veces. Entonces, claro, tenemos esta mirada que tiene que cambiar, que es una mirada política, que es una decisión de largo plazo, que es una decisión de acuerdo, pero también reconocer que los tremendos esfuerzos que han hecho muchas personas sin duda. Por entregar educación, por generar procesos sociales. Un esfuerzo que termina en agobio laboral, en estrés, en cansancio, porque efectivamente los profesores, en pandemia especialmente, pero en general están sometidos a tareas y funciones que sobrepasan ampliamente su rol educativo, digamos, porque en el fondo son asistentes sociales, son papás, son mamás, planifican en su casa, o sea, usan sus horas de descanso para hacer planificaciones. Es decir, ahí hay una injusticia que debe ser reparada también con esta nueva filosofía, que yo espero nuestros parlamentarios, nuestro gobierno y nosotros mismos seamos capaces de ojo, don Alejandro, de poner como foco fundamental lo que tú denominas el acuerdo por la educación pública en Chile. Es una tarea
fundamental. Don Alejandro, Ahora, y sobre todo que hay una discusión que yo siento que no está en la mesa a nivel nacional, y que por ejemplo, este acuerdo que yo le digo por la educación pública tiene que tomar en el estado que la pandemia nos deja. Yo no he visto un gran acuerdo de cómo recuperamos los aprendizajes a nivel político, a nivel social, a nivel educativo. Nos falta esa mirada, cómo nuevamente volvemos, como decía usted, a generar, a volver a una estructura como la que antes teníamos, pero... Bueno, no se agota este tema aquí, hay muchísimo más que decir, sin duda. Además hay que decir, Rodrigo es también un gran lector, por lo tanto, también allí tenemos temas para continuar conversando en otra ocasión. Sin embargo, yo le voy a pedir permiso al director para finalizar. Tú, además de ser un profesional destacado, comprometido con la educación, también eres político, militas en un partido. ¿Cómo ves la política post-plebiscito? En una frase muy breve para no aburrir a nuestros televidentes. Y en Panguipulli, digamos, ¿cómo estás observando el proceso político, digamos? Yo creo que evidentemente estamos en un proceso de crisis, y si lo quieren palabras simples, estamos en un proceso de búsqueda. Sin duda, todo este proceso que vivimos desde el estallido, apruebo, a la elección de constituyente, que terminó hoy en día en la opción rechazo, nos lleva a vivir una búsqueda de que hacia dónde está la respuesta. Y yo creo que están todos los sectores políticos en este minuto, algunos más perdidos y otros en la búsqueda. Yo esperaría que pronto ya estén todos en la búsqueda. Es una buena síntesis la que tú haces. Yo creo que también hay un riesgo, el riesgo de la fragmentación, sí. el riesgo de la dispersión y el triunfo. Yo siempre veo aquí el triunfo del cinismo político, de la mentira política, del populismo y la demagogia. Hay países que vienen de vuelta de eso. Yo espero que Brasil demuestre que puede salirse de la era Bolsonaro con el triunfo de Lula precisamente el domingo. Pero en Chile estamos, a mi juicio, y también en Panguipulli, quiero decirlo con mucha claridad, en un riesgo de que esta fragmentación, esta desunión, esta búsqueda a veces tan individualista, tan sectaria, digamos, nos facilite el surgimiento del espacio para que renazcan la mentira política, el cinismo, la demagogia y el populismo. Yo creo que ese es un enemigo muy importante y a veces invisible de la democracia. Ahora, yo creo que lo que usted menciona está muy vinculado a la discusión sobre cómo tienen que funcionar los partidos políticos. Yo creo que tenemos que avanzar. De hecho, la palabra partido es como yo estoy acá, tú estás allá, a cómo se construyen partidos que obedezcan a las realidades y al contexto del siglo XXI, porque la fragmentación que usted muy bien menciona, que aumenta, o sea, en el Congreso vemos discusión entre dos personas, se dividen, forman dos partidos nuevos. O sea, tenemos que llegar a un sistema, ojalá, no sé si semi-parlamentario o como sea, pero que permita el encuentro de varias fuerzas sobre una estructura. Y sobre todo, yo creo que el mayor riesgo de nuestra democracia es este fenómeno que está observado y analizado, en que finalmente el representante parlamentario se autonomiza de sus representados. Y allí entonces hay una fractura que obviamente afecta, digamos, la calidad de nuestra democracia. Entonces, sabemos, Rodrigo, que no podemos acabar esta discusión hoy día, pero son esbozos de lo que debiéramos seguir conversando cuando hablamos de política nacional, regional y comunal, que es el espacio en donde vivimos, en el espacio donde soñamos y en el que todos, de una u otra forma, queremos participar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que es, en definitiva, el único sentido que tiene que nosotros tenemos en política. Así es. ¿Verdad? Bueno, director, ya terminamos el programa. Le vamos a dar unos breves segundos a nuestro invitado especial, don Rodrigo Quesada, agradecerle la presencia en este programa, que ha sido además muy rápido, muy interesante, y esperamos que lo sea también para ustedes que nos están mirando. Rodrigo. Simplemente agradecer el espacio, los que estamos y nos gusta estar en estos espacios lo hacemos por generar discusiones
en las casas, por detenernos un poco también y poder conversar. Así que muchas gracias, don Alejandro, un agrado estar con usted. Mucho gusto. Así. Nosotros nos despedimos. Les deseamos un feliz fin de semana. Este es un fin de semana muy largo porque tenemos feriados lunes y martes. Y hay que recordar que el 31 de octubre, que es día domingo, Rodrigo, si no me equivoco, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Una ley promulgada por la presidenta Michelle Bachelet que reconoce el valor, la acción y el aporte de la iglesia, de las iglesias evangélicas a nuestro país. Así es que un saludo también para nuestros vecinos y vecinas que profesan esta fe. Les deseamos mucho éxito y vamos a tratar de acompañarlos en las actividades que ustedes están desarrollando en esta fecha tan importante. Así es que con eso nos despedimos. Adiós, felicidades amigos y amigas. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.